Hermanos, importa lo que meditamos y lo que pensamos. Sobre todo, debemos conformarnos a la meditación y pensamiento de Cristo mismo. En este capítulo se muestra en qué meditaba Cristo. Habla aquí de la hora. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pensaba mucho en esa hora. En una ocasión dijo a su madre: mi hora no ha llegado. Pero con la cercanía de sus últimos días, de sus últimos sufrimientos y su muerte, y con los griegos viniendo, vio que su hora había llegado. Vino para morir y puso sus pensamientos en su muerte. Y nos dice en el texto de esta tarde, aquí en versículos 32, 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. La muerte de Jesús no lo sorprendió. Vino a propósito de morir en una manera específica, levantado de la tierra. Es decir, vino para morir por la cruz maldita de Calvario. Tenía ese día y esa muerte en su ojo, en sus pensamientos, en su meditación. Y aquí vemos la fe de Cristo como un hombre. La fe que iba a pasar lo que había dicho la Escritura. Si Cristo tenía sus pensamientos muchísimo allá en su muerte, el cristiano debe de poner sus pensamientos en la muerte de Cristo. Y hermanos, gracias a Dios que cuando un ministro de la palabra predica la palabra, en cualquier texto que se encuentre, puede predicar a Cristo y a Él crucificado. Y hemos estado en los sermones de la mañana, el día del Señor, en el sermón del monte, la exposición de la ley de Dios. También por las tardes en los 10 mandamientos. Y hemos escuchado mucho de la ley de Dios. Y la ley es espiritual y la ley escudriña el corazón. Y siempre nos va a llevar o nos debe llevar a Cristo y Él crucificado. Pero hay ventajas, hermanos, en pensar, predicar y escuchar más directamente sobre la cruz de Cristo. Y quiero poner eso en el centro. Por eso tomamos un descanso hoy de los sermones de los 10 mandamientos y vamos a enfocarnos en la cruz de Cristo, la muerte de Cristo. Vamos a considerar, hermanos, 3 cosas sobre la muerte de Cristo. En el primer lugar, la muerte de Cristo fue una muerte maldita. Una muerte maldita. En este texto dice Jesús que iba a morir. ¿Qué muerte había de morir? Si solamente descansamos un momento en la palabra morir. Cristo iba a morir. ¿Qué es la muerte? La muerte es la paga del pecado. ¿Y quién es Jesús? Es el Hijo eterno, amado, unigénito de Dios. ¿Y cómo es posible que el Hijo amado, inocente, el Cordero sin mancha, iba a morir? ¿Por qué iba a experimentar ese juicio de Dios?
La presencia, hermanos, de la muerte en este mundo cada día muestra que Dios está airado en contra de los humanos por sus pecados. Se van llenando los sepulcros, como cantamos en Salmo 9, los impíos se van a sepultar, porque la muerte es el castigo de un Dios airado en contra de los pecadores. Pero dice Cristo que iba a morir, que iba a sufrir en las manos del juez mismo. Además, nos dice qué tipo de muerte iba a morir. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Sufrió la muerte maldita de la cruz. En el Antiguo Testamento había maneras de morir, como un juicio, como unos se apedrearon, pero Jesús no se apedreó. Dice que iba a morir en una manera que iba a ser levantado de la tierra. Iba a morir en una cruz. Y hay dos cosas en el Antiguo Testamento que decían que el Salvador iba a morir levantado de la tierra. Las dos cosas son, bueno, el primero es que Moisés hizo esa serpiente. Leímos esta mañana de la serpiente que hizo Moisés y cómo pervirtieron el uso de esa serpiente de bronce. Pero Moisés lo hizo al mandamiento del Señor por un propósito bueno. Al principio hizo esa serpiente cuando las serpientes mordían a Israel por sus quejas contra el Señor. Y Moisés puso esa serpiente donde en un palo y lo levantó en el campamento de Israel. Y pasó que cuando se fueron mordidos, si miraron hacia la serpiente, se sanaron. Pero se levantó esa serpiente. ¿Por qué una serpiente? Era el símbolo de la culpa de Israel. Pecaron contra el Señor con sus quejas. Y como un castigo, las serpientes los mordieron. Entonces, una serpiente era un símbolo del pecado de Israel. El símbolo del pecado levantado en un palo. Y Jesús cumplió esa sombra y tipo en su muerte. Fue hecho pecado por imputación y fue levantado en su muerte por la cruz. Cumplió Cristo ese tipo del Antiguo Testamento. Cumplió un segundo tipo de Deuteronomio 21. Cuando dice allá al último, dice, maldito es el que se cuelga en un árbol. Y así murió Cristo en una cruz romana, en un árbol, en el árbol maldito. Él llevó la culpa de su pueblo. El inocente fue hecho pecado por imputación de los pecados de su pueblo. Por eso llevó la ira de Dios. Vemos en esa muerte de Cristo levantado de la tierra. Vemos que Dios es santo. Dios no eximió a su propio Hijo. Dios tiene una ira justa en contra del pecado. Siempre Dios castiga el pecado. Debemos de ver en la muerte de Jesús
¿Qué era su muerte? Era una sustitución del Salvador en el lugar de los pecadores. Muestra la justicia y el amor. Y justicia y amor y misericordia de Dios. Cristo levantado en una muerte maldita. ¿Por qué? Porque sus ovejas quebraron los mandamientos de Dios. Levantado como una maldición, porque su pueblo iban a profanar el día de reposo, porque su pueblo iban a enojarse con un enojo carnal, porque sus ovejas iban a desrespetar a papá y a mamá, porque sus ovejas iban a mirar a mujeres con lujuria, porque su pueblo iban a destruir sus matrimonios, porque su pueblo iban a hablar palabras falsas. Y Dios tiene una ira justa por tales pecados. Y Cristo en su muerte fue levantado, quebrado en su cuerpo, con la corona de espinas. Le escupieron, le maltrataron, le hirieron, quebrado en su cuerpo, crucificado en su alma. Sufrió mucho más, como dice aquí en este capítulo. Y ahora mi alma está turbada. En el alma sintió la ira de Dios, sintió la llama del fuego de un Dios airado. Y siempre, cuando uno conoce verdaderamente a Cristo, a este elemento, mirando hacia Cristo por el ojo de fe, ves un Salvador levantado de la tierra. ¿Por qué? Porque fue hecho pecado. La experiencia de fe en Cristo siempre trae una tristeza santa, diciendo, yo lo hice sufrir tanto, porque sufrió por mis pecados horribles. Sufrió mi maldición. Cristo levantado sufrió una muerte maldita. También, hermanos, una muerte presentada. Dice el texto, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Ya ha hablado Juan en este evangelio de el levantamiento de Cristo. En capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque levantó Moisés la serpiente para que la pueda vean. La serpiente la hizo visible en el palo para el campamento entero, para que la gente podían mirar y creer, y mirar espiritualmente son lo mismo, para que todo aquel que en él cree, o todo aquel que a él mira con el ojo de fe. En el campamento de Israel miraban hacia la serpiente, y así hace Dios con Cristo. El ministro de la palabra es solo como el palo de madera. No es nada especial, pero su función es levantar a Cristo y el crucificado delante de los ojos de los hombres.
Y así dijo Pablo, que había hecho entre las Gálatas. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como crucificado entre vosotros. Aquí entre nosotros está levantado el Salvador en la predicación de la palabra. Entonces el Señor te está llamando. No tenemos aquí ningún dibujo, ni el Señor nos permite hacer ningún dibujo de Jesús porque es Hijo de Dios y no debemos de hacer imágenes de Dios. No tenemos dibujo, pero tenemos algo mejor. Tenemos Cristo aquí presente delante de tu alma espiritualmente en la predicación de la palabra. Y Dios presente este Cristo delante del cristiano, delante del no creyente. ¿Y qué dice Dios? Mira a este Cristo y serás salvo. Hay que voltear la vista de muchas cosas para mirar hacia Cristo, el Salvador levantado. Hay que voltear la vista de ti mismo. Sí, ¿verdad? Hay que examinarnos. Y van a escuchar de autoexaminación de este púlpito. Hay que saber lo que hay adentro. Pero por una vista a ti mismo, debes de tomar 9 vistas a Cristo. Hay que voltear la vista de ti mismo. Hay que voltear la vista de la ley. Sí. Otra vez, hay que mirar en la ley de Dios. ¿Qué me manda Dios? ¿Qué son sus mandamientos? Hay que anhelar la ley de Dios. Pero la ley no te va a justificar. Para encontrar una justificación, hay que voltear la vista de la ley y mirar ¿a dónde? A Cristo y el crucificado, levantado delante de los ojos de tu alma. Hay que voltear la vista de tu culpa. Tienes mucha culpa. Y la ley de Dios te muestra tu culpa. Has quebrado todos los mandamientos de Dios. Los mandamientos son espirituales. No debemos de pensar, he pecado pocas veces en mi vida. No, has pecado muchísimas veces en tu vida. Hay que saberlo. Pero si miras solamente a la culpa y al pecado, vas a desesperar. Hay que levantar los ojos. Unos en sus almas se estorban y piensan, no puedo ser salvo. Soy un pecador horrible, no hay esperanza para mí. Entonces levanta tus ojos, mira a este Salvador levantado y crucificado que te presento hoy en la predicación de la palabra. Es lo que el no creyente debe de hacer, mirar para la primera vez. Y también el creyente. ¿Qué ocupa el creyente? Cada día una mirada nueva de Cristo. Sí, Dios expone Cristo en la predicación de la palabra y también en la cena del Señor. Debemos de discernir el cuerpo de Cristo. Si dice la palabra discernir, implica que allá en la cena del Señor el cuerpo de Cristo es discernible. Y Dios presenta a Cristo y su crucificación en la cena del Señor. Y ocupamos venir muchas veces a la cena del Señor. De nuevo. ¿Por qué? Porque necesita el cristiano una vista nueva de Cristo y el crucificado.
Cristo fue levantado y hay que mirar 1000 veces a este Cristo. De allá viene la vida del cristiano. La vida que vive el cristiano vive por la fe en el Hijo de Dios que lo amó y dio a sí mismo para Él. Una muerte presentada. Y una muerte que atrae. Aquí en el tercer encabezado venimos al punto del texto. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. La muerte de Cristo atrae, o mejor, Cristo, a través de su muerte, atrae a los pecadores. Hace un llamamiento eficaz. ¿Y cómo hace Cristo este llamamiento? Usa medios. Y Cristo usa el mensaje de la cruz para atraer a los pecadores. Y debemos de aferrarnos al mensaje de la cruz si queremos ver pecadores traídos a Jesús. No debemos de decir, vamos a sustituir otro mensaje para atraer la gente. Vamos a proclamar una promesa de riquezas. Vamos a proclamar, si te haces un cristiano, te vas a sentir mejor y vivir una vida sin problemas. No vamos a sustituir otro mensaje pensando, ese mensaje va a atraer más gente. Ni vamos a decir, un mensaje, te puedes mejorar. Vamos a darte reglas para mejorarte. Puedes ser una persona más moral. Si sigues estas reglas que tenemos, no es así. El mensaje es, tú eres un pecador arruinado, debajo de la condenación de Dios, sin esperanza de mejorarte, y te presento este Salvador crucificado como tu única esperanza. Y dice este Salvador crucificado, ven a mí. Imagínate, el Hijo de Dios, adorado por los ángeles, en gloria con el Padre, desde toda la eternidad, vino y se hizo carne para llenar sus brazos con pecadores miserables. Vino por amor. Vino desde los cielos para llenar sus brazos con pecadores arruinados. Y obedeció hasta la muerte de la cruz. Y este Cristo que vino en amor, te proclama un mensaje de amor para los pecadores. Y usa este mensaje para atraer pecadores. ¿Qué vas a hacer tú con este mensaje de la cruz que usa Cristo para atraer? Vino Él desde los cielos. ¿Vas a venir a Él? Él inició. Él vino podemos decir, una distancia grandísima. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a dormir mientras se predica la palabra? ¿Vas a olvidar de lo que escuchas? ¿Vas a enterrar la palabra que has escuchado? ¿Por qué vas a hacer eso?
¿Por qué te vas a arruinar? Si hubiera enviado Dios un mensaje de pura condenación, sin esperanza, bueno, vamos a escondernos de la presencia de Dios, debajo de ese mensaje. Pero ¿qué mensaje envió Dios? Envió un mensaje de amor y misericordia en este Salvador levantado en la cruz. Entonces, ven a Cristo, ven a Cristo. Si tienes en tu corazón y conciencia miedo del día de juicio, del infierno, he pecado contra Dios, merezco el fuego del infierno. Bueno, mira, aquí te llama Cristo, el Salvador levantado para traer todos los hombres a Él. Usa Cristo este mensaje de la cruz para atraer a los pecadores, pero es Él mismo que trae. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y eso decía dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces, el mensaje de la muerte de Jesús por la cruz es el medio que usa Cristo para traer. Pero es Cristo mismo que atrae al pecador. No dice el texto, la predicación traerá a mí. Dice, a todos traeré. Es decir, yo traeré a mí mismo, a todos. Sale la predicación y ojalá que hubiera más predicación y más predicadores. Pero la predicación es solo el medio. El que trae es Cristo mismo. Viene un poder a través de la palabra. Y es como desaparece el predicador. Y se escucha la voz de Cristo mismo por el poder del Espíritu Santo. Es Cristo que trae Cristo en su gracia. Cristo ve el pecador miserable en sus pecados, sin poder de responder al Evangelio, como leímos aquí, en este capítulo, versículo 39. Por esto no podían creer. Cristo ve ese pecador sin capacidad, sin fuerzas espirituales, y trae ese pecador. Trae un pecador y deja al otro en sus pecados y miseria. ¿Por qué hace eso? Por su gracia. Trae. No es el pecador que trae a Cristo. Ven a mí, oh Cristo. Es Cristo que trae el pecador a Él. Dios fue ofendido por tu pecado, pero viene Dios en la segunda persona, trayendo pecadores a Él. Trae en su gracia. Trae irresistiblemente. Cambia la inclinación del corazón. El pecador no tiene ninguna inclinación para venir a Dios en Cristo. Quiere esconderse de Dios. Pero Cristo cambia ese corazón. Así que el pecador viene voluntariamente, de todo corazón, a Cristo con una voluntad cambiada por Cristo mismo. Hay pretextos, hay objeciones que tiene el pecador. Dice el pecador, he vivido por tantos años sin Cristo, ¿cómo puedo venir a Él? Pero viene el día de la gracia de Cristo
y trae ese pecador que ha vivido sin Él por años. Dice el pecador, he pecado tanto contra Dios, ¿cómo puedo venir a Él? Y Cristo trae ese pecador y con un poder que sobrepasa los pretextos y objeciones. Dice el pecador, he orado muchas veces y parece que no vale nada. Voy a dejar de orar, pero Cristo puede traer ese pecador desesperado a Él. Es Cristo que trae. Es un milagro de su gracia. Y Cristo trae a muchos. Dice el texto. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. A todos traeré a mí mismo. En este capítulo habla de los judíos y cómo fueron endurecidos sus corazones y cómo el Señor cegó sus ojos y endureció su corazón. En versículo 40. ¿Por qué hizo eso Dios? Bueno, nos da causa de adorar la soberanía de Dios. Puede cegar, puede endurecer, conforme a su voluntad. Pero también hizo eso con el propósito de llevar el evangelio de la cruz a todas las naciones del mundo. No dice el texto simplemente que a los judíos traeré a mí mismo. Tenemos una esperanza para los judíos. Debemos de orar por ellos. Que Cristo los que Cristo los traiga. Pero ha venido el día de gracia para los gentiles. Todos, de toda nación, ricos y pobres, mujeres, varones, niños. Cristo trae de todos tipos. Trae la persona que ha crecido en un hogar cristiano, bien enseñado en la doctrina de la Escritura. Trae la persona que ha vivido en las calles. Trae el pecador peor del mundo. Trae todos. Con Cristo no hay barreras. Nada ni nadie puede estorbar a Cristo de salvar de todos tipos. Y si Cristo va a traer a muchos, ¿por qué no te va a traer a ti? Muchos va a traer. Cristo pone cadenas de amor que no se pueden resistir. A todos traeré a mí mismo, dice, a mí mismo. Cuando Cristo atrae a sí mismo. ¿Qué es el resultado? Cuando Cristo trae a una persona, esa persona sigue a Cristo. Se cambia su vida. Tiene una vida y corazón centrado en Cristo mismo. Centrado también en cosas celestiales. Porque Cristo fue levantado en su muerte por la cruz y después ascendió hacia los cielos. Ascendió más. Entonces el corazón del cristiano queda en los cielos. ¿Dónde está Cristo? Tiene sus pensamientos, sus deseos allá con Cristo. Porque ha sido atraído ¿a quién? A una persona que está ahora en los cielos. Y la vida de un cristiano se describe así. Si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y describe, sí, la conversión de un pecador. Está traído a Cristo.
Pero Cristo trae 1000 veces. En la conversión, Cristo pone cadenas de amor en el corazón y trae al pecador. Pero renueva su obra. Y viene el momento en que el cristiano ve un deber que tiene. Y dice, Señor, es un deber difícil. O me canso en hacer tu voluntad. Pero otra vez, Cristo y el crucificado trae su discípulo para que pueda seguir a Cristo. ¿Cómo trae Cristo? Con las cadenas de amor. ¿Cómo es que el cristiano recibe una disposición nuevamente para servir al Señor? Es con una mirada de Cristo y el crucificado. Viendo otra vez, Cristo me amó, puso su vida para mí y cargó mi culpa por puro amor. Ese Salvador quiero seguir, quiero conformarme a Él, quiero nuevamente tomar mi cruz y seguirlo, porque me está trayendo como el Salvador que fue levantado de la tierra. El Salvador que fue hecho una maldición en mi lugar. Por amor voy a seguir hacia los confines de la tierra. Así es la vida de un cristiano. Bueno, que Cristo traiga a través de este mensaje de su muerte, que traiga nuestra atención aquí, al centro. La muerte de Cristo es el centro. Christ was lifted up from the earth. He was made to be a curse. He was lifted up, hanged from a tree, made a curse. And he uses the message of his cross to draw sinners to himself. The preacher is nothing but that wooden stick that is used to hold up the Savior and to make him visible. The preacher disappears so that Christ might be visible to all. And Christ uses the message to draw. But he doesn't say, my message will draw all men unto me. He says, I. There's something more than just words. The power of the Holy Spirit comes with the message and attracts and draws. Has Jesus ever put chains of love on your heart so that you think, I can't do anything other than come unto and follow this Savior who so loved sinners that he laid down his life for them? This is what renews the Christian. Again, the Savior and him crucified, he who laid down his life and was made a curse, puts the chains of love on the heart of the Christian and makes him willing, who draws the Christian 1,000 times so that he might be willing to run. That's the way to advance in the Christian life. To be drawn after Christ is to keep our eyes here on the death of Christ. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a orar.